Parece. Ingreso acá. Sí, ya está en vivo. Son 60 segundos. Bueno, vamos a iniciar. Buen día a todos y todas, bienvenidos. Vamos a iniciar un nuevo encuentro científico y hoy, junto con dos colegas muy queridas, muy valiosas de la escuela, vamos a escuchar primero un trabajo libre de María Casariego, cuyo título es Tercer tiempo del trauma, historizado por repetir. Luego vamos a escuchar el comentario de Alicia Elvir, voy a ir presentando una por una antes de iniciar su lectura. Y luego vamos a armar, como siempre, un debate con el público presente. ¿Sí? Y le damos la bienvenida a todos los que nos visitan también, están con nosotros participando hoy. Gracias. Bueno, voy a presentar primero a María para escuchar su trabajo. María Casariego de Gainza, licenciada en Psicología de la Universidad de Buenos Aires, posgrado en Psicoanálisis de esta escuela, doctoranda en Trauma de la USAID APA, docente titular del Máster de Psicoanálisis de la Universidad de La Matanza, en convenio con nuestra institución, docente titular de la especialización en adultos de casa, miembro del Consejo Directivo de la ONG, presidenta del Congreso de esta casa del año 2022 y de este año 2023, miembro del Consejo Directivo de IAM, que es International Attachment Network Argentina, docente titular en IAM Argentina, directora de MSG Capacitaciones en Teoría del Apego y supervisora clínica. Bueno, María, te escuchamos. Bueno, a ver, ¿se me escucha bien? Sí. Antes de empezar mi trabajo, les quiero aclarar que este trabajo, el título y el trabajo lo planteé en marzo. Digo porque hoy parece más presente que nunca. Y pensé este trabajo en relación a cuestiones que creo que hay que repensar para el trauma. Y también tengo muy presente en este momento a un colega muy querido para mí, que es Alfredo Grande, con quien en algún momento pensamos el concepto de catastrofía, y que ese concepto hablaba de los microtraumas cotidianos con los que vivimos todos, todo el tiempo. Me parece importante pensar estas dos ideas para no tener la idea del trauma solamente como, bueno, por ejemplo, en este momento las catástrofes mundiales que estamos viviendo en función de las guerras y de las cuestiones terroristas, sino también para pensarlo en la vida cotidiana, en estos microtraumas que nos van horadando en nuestra cabeza sin casi darnos cuenta y generando un estado de ansiedad y angustia. Así que ese es el marco en el que pensé este trabajo. Bien. Tercer tiempo del trauma, historizar o repetir. Pienso al sujeto como una expresión singular del colectivo que lo representa y al sufrimiento como un llamado al otro que lo signifique. El despliegue de la subjetividad está basada en las vicisitudes de la pulsión en una permanente interacción con el ambiente. Piero Lanier, en Condenados a Investir, nos dice: pensar, investir, sufrir. Los dos primeros verbos designan las dos funciones sin las cuales el yo no podría definir ni preservar su lugar sobre la escena psíquica. El tercero, el precio que debería pagar para lograrlo. Siguiendo la misma autora, en su concepto contrato narcisista, sostiene que implícitamente contiene los orígenes del sujeto. Explica, que se da entre el grupo y el sujeto en donde pertenezca. Demandará su derecho a ocupar un lugar. A través de este contrato va a quedar inmerso en el grupo social, en su discurso, ya que es el contrato al que pertenece su cultura, su ideología y su lenguaje.
es el que le posibilitará su relación con el conjunto. Es una preinvestidura por parte del grupo familiar al niño, por lo que el grupo anticipa el rol proyectado sobre el niño que éste deberá jugar. Este contrato formará un marco en donde el sujeto articulará su narración. No podemos abordar la temática de lo traumático sin tener en cuenta el permanente interjuego entre mundo interno, mundo externo y sus espacios transicionales y vinculares. Propongo, tomando estas ideas, pensar el vivenciar traumático desde una triple mirada temporoespacial: intrasubjetiva, intersubjetiva y transsubjetiva. Desde esta posición, los lugares posibles que permitan su ligadura libidinal en la historia de un sujeto. El trauma, analizado desde lo intrasubjetivo, tiene que ver con la capacidad del aparato psíquico de metabolizar el exceso de cantidad, o la frecuencia, microtraumas, de la excitación una vez que atraviesa la barrera antiestímulo. De esta manera, la situación traumática arrasa la capacidad simbólica que permite darle representación a la intensidad de los afectos que despiertan este exceso de estímulo. Desde el punto de vista intersubjetivo, el ser humano nace sin representación de sí mismo, como tampoco del mundo que le tocará vivir. Las representaciones son dadas y construidas en el vínculo con el otro. Hay solo cantidades que desbordan el aparato. Es el otro el que le dará significación a la demanda, la transcribirá y devolverá metabolizada. Desde el aporte de la teoría del apego se construirá una regulación emocional, con figuras de apego que sean capaces de dar una respuesta sensible. Después, si quieren, charlamos que este concepto es un concepto de la teoría de apego. La respuesta sensible, empática a la demanda pulsional del niño, instalando paulativamente una función reflexiva que le permita entender sus propios sentimientos, así como prever la conducta de quienes lo rodean. Peter Fonagy, autor dentro de la teoría del apego, en 1998 planteó que la función reflexiva es un logro intrapsíquico jugado en lo interpersonal, que se construye en el marco de la relación de apego seguro. ¿Será la figura de apego la base segura para la construcción de la subjetividad? Base y puerto seguro, desde donde partir y a donde volver cuando surja un peligro que despierte ansiedades. Esto quiero aclarar, muchas veces se habla del apego. El apego no es un sistema que está constantemente activado, se activa solamente frente a la necesidad de protección, ayuda cuando se despiertan ansiedades básicas. La importancia que la teoría del apego le dio a las experiencias reales, esto es muy importante para la teoría del apego y muchas teorías post-freudianas, en la constitución del psiquismo, no implica desatender lo interno, lo biológico, ya que es el sustrato donde quedarán grabadas estas marcas. Por lo tanto, el psiquismo será una consecuencia de este encuentro entre lo intra y lo inter. Voy a contar una pequeña viñeta de... yo he trabajado en el equipo de trauma tanto en AMIA como en Cromañón. Las dos viñetas que hoy voy a relatar están en relación con experiencias en AMIA y tengo autorización para relatarlas. H, víctima del terrorismo en AMIA. Era una sobreviviente de 69 años. Llega a la consulta muy angustiada. Tratando de relatarme sus vivencias, en su discurso se interponen palabras en yiddish. Me dice: yo no sé yiddish, no entiendo qué es esto. Se le impone una canción que la calmaba y que necesitaba cantar, también en yiddish. Si bien sentía extrañeza frente a estas palabras que no conocía, sentía que al decirlas se aliviaba. Tiene una tía viva a la que le cuenta lo que le está pasando. Le relata que hay situaciones de mucha angustia que las puede expresar mejor si lo hace en una lengua que a su vez no reconoce como propia. Su tía le relata que esta canción era una canción de cuna que le cantaba su abuela en Israel, país que dejó a casi los 2 años de vida, incluso más chiquita. Esta abuela la cuidaba muy amorosamente y le hablaba en yiddish. Era para ellos sonidos, palabras, canciones que la alojaban en ese momento de dolor.
Una parte de ella desconocía de dónde provenía, otra las conocía muy bien y lograba tranquilizarla. Sin embargo, cuando el niño acude a otro adulto para aclarar y encontrar un sentido a lo que le ha pasado, y este adulto no se encuentra en condiciones psicoemocionales de dar una respuesta adecuada, recibe de quien no puede soportar el discurso del niño una desmentida que irrumpe todo proceso introyectivo y paraliza el pensamiento, generando mecanismos de disociación. El niño pequeño es forzado, por lo tanto, a internalizar al otro, no como un objeto interno, sino como una parte central de su ser. Si el cuidador no contiene la ansiedad del niño para metabolizarla y reflejar el estado del self, este, más que ir construyendo gradualmente una representación de sus estados internos por medio del reflejo e identificación proyectiva regulado, es obligado a acomodar el objeto como ajeno dentro de la representación de su self. La única manera con la que puede lidiar con tales introyecciones es por medio de externalizar constantemente estas partes ajenas de la estructura de su self en un continente. O sea, repetir en el afuera, expulsando estos contenidos como intento, en principio fallido, de elaboración. Winnicott, en 1967, nos advertía que ante la falla para encontrar su estado actual especularizado por el otro, es probable que el infante internalice el estado de su madre como parte de su propia estructura del self, generando un estado confusional respecto de sus propias emociones. Cuando el adulto que se comporta en estos casos, por su propia angustia, como si no hubiera pasado nada, prohíbe al niño no solo la palabra, sino también la posibilidad de representación y fantasmatización. Las palabras entonces quedan enterradas vivas y desde esa sepultura buscarán insistentemente repetir como intento de recordar, de enlazar. La esencia de lo traumático es la irrupción en el psiquismo de lo heterogéneo, lo que viene de afuera, lo no propio, sin la posibilidad de metabolizarlo transformándolo en otro. El vivenciar será traumático en la medida que el mundo externo, destinado a funcionar como sostén, en lugar de contener ese exceso de cantidad para el aparato psíquico, permanezca carente de figuras mediatizadoras o factores maternantes suficientemente buenos. En esta instancia, es esencial que este vivenciar traumático sea sostenido por otra mente, para que esta otra mente esté en control de las partes intolerables del ser. Intolerables porque están dirigidas a la destrucción del propio ser. Durante un acontecimiento traumático ineludible, la víctima se rinde al atacante o al acontecimiento, renuncia a su propio sentido del ser, a sus reacciones y sentimientos personales, es decir, disocia grandes porciones de su propia experiencia tanto por resultarle intolerable como por representar un peligro real, con la esperanza que le sea permitido sobrevivir. La víctima utiliza su capacidad de identificación para rehacer su mente y su conducta adecuándola a una imagen apropiada para la situación en la que se ve expuesto. Al mismo tiempo, pone en su propia mente, introyecta, aspectos de la realidad externa y crea fantasías que le permiten vivir con lo que está sucediendo. El mecanismo por excelencia es la disociación, pero la disociación es más que la creación de una muralla que aísla las partes perturbadas de la experiencia, diferenciándose de esta manera de la represión. La represión tiene la misión inconsciente de mantener cierta experiencia total y permanentemente fuera de la conciencia. En tanto que la disociación pone de relieve el fallo en la integración de ciertas experiencias interpersonales incompatibles. El horror y el temor deben ser pensados y no actuados. El trauma individual y social arrasa con las adquisiciones logradas por el yo. En este arrasamiento, lo primero que pierde el yo es su capacidad simbólica. Altera el yo de realidad definitivo, de los signos de realidad.
no le permite diferenciar la realidad hostil de una violencia mortífera. En la indiscriminación yo-realidad funda su efecto terrorífico, provocando la vivencia de derrumbe de la cual nos habló Winnicott. De igual manera que el infans no sobrevive si no hay otro que lo reconozca en su existencia, el ser humano, aunque adulto, necesita otro que lo confirme en su dolor para no enloquecer. Esto nos lleva a lo que postulo como el tercer tiempo del trauma, su resignificación en el marco social. Así como hay un acontecimiento disruptivo que inunda el aparato y un segundo momento de comprensión de lo que implicó esa cantidad para el sujeto, es necesario que haya un tercer momento para poder inscribir la vivencia traumática. O sea, una capacidad de historizarla, narrarla, destacando también el relato de lo transgeneracional. Por lo tanto, es necesario que el marco social le provea un sostén, resignificando el lugar del dolor y a la víctima como sufriente y sobreviviente de lo disruptivo del acontecimiento, pensando el lugar del sufrimiento como un ineludible llamado a que el otro social, le otorgue un sentido confirmándole al sujeto la identidad de su vivencia. Los lazos sociales, o sea, lo transsubjetivo, sería una nueva posibilidad para el sujeto de representar, de ligar lo traumático a una historia colectiva que dé cuenta de la subjetividad, discriminada y no devastada. Debería ser el marco social el que se comprometa a dar un sostén identificatorio e historizante al sujeto. Los lazos sociales serían una nueva posibilidad para el sujeto de representar, de ligar lo traumático a una historia colectiva, que le dé cuenta de la subjetividad no arrasada. La construcción de la memoria histórica como proceso grupal permite la producción de representaciones sociales que otorgan nuevas significaciones al trauma social vivido. Estas representaciones sociales permiten la co-construcción de una narración colectiva que facilita la historización transgeneracional, tema que hoy nos convoca muchísimo. La memoria histórica construida se convierte así no en una mera repetición de lo vivido, sino en una creación producto de prácticas sociales conformadas en la respuesta colectiva. En ese marco es posible reflexionar sobre las posibilidades y características de los duelos derivados de múltiples pérdidas y arrasamientos vividos en situaciones de emergencia social. Desde la teoría del apego, Peter Fonagy nos habla de la afectividad mentalizada, considerándolo como una forma sofisticada de regulación emocional. Este concepto implica que los afectos son experimentados a través de la lente de la autorreflexividad, de modo tal que se hace posible comprender el significado subjetivo de los propios estados afectivos. La propia función reflexiva de nuestros estados afectivos nos permite tomar contacto con los estados afectivos del otro a través de la respuesta sensible y la empatía, generando de esta manera también una regulación afectiva del colectivo social sobre el individuo, calmando sus ansiedades. Peter Fonagy dirá: la emergencia de la capacidad para concebir los estados mentales como explicaciones del comportamiento en uno mismo y en los demás es el constructo organizador del enfoque basado en la mentalización del desarrollo social. El objetivo saludable sería descongelar la escena traumática encriptada y transformarla en un recuerdo doloroso, pero posible de ser transmitido. El vacío representacional, como consecuencia de una situación traumática, deja al sujeto en el más absoluto desamparo, por lo que será el discurso en la situación grupal la que permita una inscripción significante, facilitando una historización que otorgue nuevos sentidos. Desde esta óptica, la situación traumática devendrá en recuerdo traumático. La impunidad, así como vivimos las fallas de la especularización y mentalización maternante, actúa como un elemento de retraumatización, porque activa los fenómenos de angustia automática ligada a los terrores más primarios.
En ella se expresa una rotura en el apuntalamiento que debe proveer el conjunto social, afectando el contrato narcisista implícito en todo grupo humano. Pienso la memoria social como una co-construcción que opera en el espacio de las relaciones intersubjetivas, lugar en el cual los hechos del pasado se constituyen en la experiencia misma del nombrar, entendiendo la memoria como un relato que se construye en el espacio social. La memoria social funciona como el marco que sostiene y rescata al ser humano de la vivencia de locura del dolor individual. La omisión del recuerdo, la desinformación, el olvido son enemigos de la salud mental del individuo. Lo olvidado se hace presente en forma de repetición, tanto en la historia individual de un sujeto como en la historia colectiva social. El trauma, sin la capacidad de historizarse y narrarse, no se representa, solo se presenta, se impone. El efecto en el individual es la sensación de vaciamiento representacional, vaciamiento al que asistimos en la cultura actual. Por lo tanto, no será solo la magnitud del estímulo, ni la capacidad del aparato psíquico para procesarlo, las condiciones que le den el carácter de traumática a la vivencia, sino el silencio mortífero, la desmentida congelante del colectivo social, lo que ataque al aparato de pensar, lo que fracture la subjetividad. El tercer tiempo del trauma es la capacidad que otorga el imaginario social para alojar el dolor. Por lo tanto, el primer tiempo del trauma es el acontecimiento que deja su huella en el aparato, el segundo la resignificación, y el tercer tiempo el reconocimiento desde lo social, lo transubjetivo que el acontecimiento traumático fue tal. Relato otra viñeta. G. Paciente que atendí en el dispositivo de ánimo. Cuando la atendí tenía 15 años. Cuando supo de la explosión, fue compulsivamente a ayudar. En el caos de la situación, nadie percibió que esta persona estaba en medio de los escombros, a la merced del horror. Era solo una niña de 15 años. Todo el día colaboró con las tareas de asistencia, experimentando tremendas escenas traumáticas que le llevó mucho tiempo poder narrar. Al principio de su tratamiento estaba en un estado de tensión corporal muy grande, apenas podía hablar, se le quebraba la voz en algunos momentos, en otros era solo un hilito de voz que costaba escuchar. Todo eran sensaciones a las que podía hacer referencia, mayoritariamente olfativas. Las visuales estaban perdidas. Aparecían algunos sonidos, llantos, quejidos, ruidos que la atormentaban. Poco a poco, con mucho dolor, fue reconstruyendo imágenes. Primero en forma de flashes, luego fotos, luego incorporando escenas, armando una película posible de ir contando y contándosela. Sus preguntas eran, ¿por qué fui? Y no encontraba respuesta. Luego de trabajar mucho, recuperando las vivencias traumáticas y organizándolas en una narración, un día posterior al primer homenaje a las víctimas de la AMIA, al cual asistió, me dice, ¿sabés que mi abuela era una sobreviviente del Holocausto? Creo que fui por eso. Fue mi homenaje a ella. Necesité ir por ella. Llora mucho y luego me dice, siento un alivio enorme. Entendí. Teniendo en cuenta que el trauma psicológico implica tener sentimientos intensos de miedo, desprotección, sensación de aniquilamiento, los cuales desorganizan el funcionamiento mental y priman a la persona de una serie de sensaciones tranquilizadoras. Estas sensaciones tranquilizadoras serían las de tener control sobre lo que le acontece, sentir en contacto emocional con los otros, así como sentir que las relaciones tienen un sentido, que esto le permite reorganizar las vivencias de los estímulos decordantes. Será una de nuestras funciones como analistas, acompañar a nuestros pacientes a reinscribir la historia individual en la trama social. Solo el conocimiento, por doloroso que sea, en tiempo y espacio, permite rescatar aspectos de la identidad que ha quedado alienada. Tiempo y espacio serán variables que permiten al sujeto discriminar y discriminarse, salir del tiempo eterno y absoluto en presente que caracteriza al trauma como tal. La memoria, para que devenga en recuerdo, tiene que ser constituida en una inscripción colectiva y cultural,
que la soporte, con una palabra que la nombre y la articule. La historización resignificará lo traumático, dándole nuevos sentidos. Es una nueva puesta en juego mediante el proceso asociativo grupal, significándonos. Quiero terminar con una frase de León Rositzner que dice: la memoria se inscribe en los cuerpos sintientes y dependerá que del cuerpo colectivo lo soporte, la actualice y la incluya en lo imaginario social, que se sigue elaborando en el campo de la cultura y de la política. Muchas gracias. Trabajo riguroso, conmovedor y tan actual y tan acorde. Bueno, vamos a escuchar ahora el comentario de Alicia Levin. Alicia es licenciada en Psicología, egresada de la Universidad de Buenos Aires, psicoanalista, magíster en psicoanálisis, profesora titular de Nuestra Casa en convenio con UNLAM, cofundadora del área Pensando desde lo Lírico, expresidenta de la asociación, actual directora de la maestría en psicoanálisis y una analista dedicada a pensar y a escribir acerca de los malestares culturales. Escuchamos. ¿Se escucha? No. Ahí. Bueno, buenos días a todos y a todas. Gracias, María. Imposible decirle que no a María, por lo menos en mi situación. Acabo de tener un déjà vu porque nombrabas a Catastrofía, digamos que también ambas éramos comentadoras de los trabajos de Alfredo, pero ahí tuve un recuerdo cuando vos organizaste el primer congreso sobre trauma, cuando Badiou dijo que los cartoneros eran un fenómeno que había que llamarlo acontecimiento en el 2001, porque resolvían una situación social. Me invitaste a hablar del Jardín Blanco. El Jardín Blanco es el que estaban las cartoneras con el bebé y la gente decía, bueno, la madre está con el niño, pero en realidad no estaba con el niño, estaba trabajando. Entonces se crea esto, así que, bueno, vale la historización. Gracias a la Comisión Científica por este espacio. Me parece que además es un trabajo libre, pero algo sucede en esta asociación y en estos tiempos que se van enhebrando, ¿no? Nos estuvieron anoche en el malestar escuchando, bueno, el nivel de sufrimiento o de incertidumbre, nuestro 7 de octubre que nunca va a ser olvidado, que necesitamos remediar y hacer algo, trabajar, gracias a la directiva que se expresó en relación a esto. Así que bueno, ahí mis agradecimientos, y a Silvia, que supongo que te pidieron o pidió, ya que bueno, tenemos historia de colegas y de amistad. Y también pensaba el cartel del ciclo científico, porque como bueno, tuve el honor de inaugurar el ciclo científico, voy a tomar algo de la historización que tomó María, no yendo muy lejos de vos. Para hablar sobre el texto de María, se me ocurrió pensar en hablar de algo que yo llamo lapsos e historización de lo traumático, que es un juego de palabras sobre lo mismo que habla María. Freud, el fundador del psicoanálisis, desarrolló una comprensión profunda del concepto de trauma a lo largo de su carrera. Sostuvo que el trauma era una experiencia fundamental en el desarrollo de la psicopatología y la vida mental del individuo. Su concepto de trauma se puede dividir en grandes dos partes. Una, lo que llamó el trauma real, entre comillas, como experiencias físicas o emocionales extremadamente perturbadoras que una persona puede experimentar. Podríamos incluir situaciones de abusos, accidentes graves, pérdidas traumáticas, guerras, terrorismo, eventos que causen daño al cuerpo y a la mente. Pandemias, desapariciones, dictaduras. Freud observó que estas experiencias traumáticas podían dejar una impresión duradera en la psicología del individuo y de las reacciones que podrían tener a estos traumas, donde podrían mantenerse de diferentes maneras en la vida posterior de la persona, es decir, marcas que tendrían efectos. También habló de la noción de trauma psíquico,
que se refiere a experiencias psicológicas, emocionales, que son igualmente perturbadoras, pero que no necesariamente involucran un daño físico real. Esto podría incluir la exposición a conflictos familiares intensos, el conocimiento de deseos prohibidos o cualquier otro evento que cause angustia emocional significativa. Freud argumentó que estos traumas psíquicos eran igualmente importantes, ya que podían llevar a la formación de síntomas neuróticos y de otros órdenes, como nombró María, escisiones, disociaciones, que más adelante, si hay tiempo, tomaré lo que Winnicott llama, porque María también lo toma, aquello que es el trauma coagulado, que también está muy presente en la tesis de Lucila de la Serna, aquellos duelos coagulados o traumas coagulados que quedan como amenaza o peligrosidad de algo futuro, pero en realidad no llegaron a tener inscripción, no tienen posibilidad de haber sido significados, historizados o simbolizados, y tienen efectos, ¿no? Pero bueno, veamos si después hay tiempo para esto. Según Freud, cuando una persona experimenta un trauma, a menudo tiende a reprimir la memoria de esa experiencia traumática en el inconsciente para protegerse de la angustia emocional que causa. Sin embargo, estas experiencias, escindidas, reprimidas, como decía María, pueden manifestarse de manera indirecta en la vida de las personas a través de síntomas como ansiedad, depresión, futilidad, decía María, ¿no? La sensación de no vivo, lo llaman, no estar vivo, y fenómenos psicosomáticos, hoy de última moda y orden y expresión. Freud desarrolló la técnica del psicoanálisis entre varias de sus investigaciones para explorar y tratar estos traumas con el objetivo de desenterrar las experiencias escondidas y permitir que el individuo las examine conscientemente, es decir, las resignifique. Al hacerlo, se suponía que el paciente podría procesar el trauma y finalmente resolver los síntomas asociados. Que también cuando hagamos la vuelta, María toma en relación a lo transgeneracional, que, bueno, quería volver sobre el último caso. Es importante tener en cuenta que la teoría freudiana del trauma ha sido revisada y a lo largo del tiempo ha evolucionado en el campo del psicoanálisis. Por ejemplo, vemos en Winnicott, como dice María, y en post-freudianos y post-winnicottianos, el concepto de trauma no inscripto, que aparece como temor al derrumbe, al vacío, o bien al caer sin límite, como aquello que no pudo inscribirse y amenaza como peligro actual o futuro, un tipo de ansiedad que no puede ligarse a ningún episodio. Un poco también lo que vemos bastante, ¿no? Como decía María, en los consultorios, pacientes con pocas palabras, ¿no? Y mucho no sé, en trauma, digo, ¿no? Un trauma que tampoco es reconocido como un trauma. Sin embargo, su influencia en la comprensión moderna del trauma, la de Freud, y su tratamiento, que sigue siendo relevante, y sus ideas iniciales han contribuido significativamente a la forma en que conceptualizamos el impacto de las experiencias traumáticas. Sin irme más lejos del trabajo de María, el tercer tiempo del trauma, historizar o repetir, María se propone pensar al trauma en una triple temporalidad, intrasubjetiva, intersubjetiva y transsubjetiva. Desde esta posición, los lugares posibles que permitan su ligadura libidinal en la historia del sujeto. Voy a intentar ubicar, sobre todo, el tercer momento, lo transsubjetivo, que me parece que es donde también justamente María hace pie, y todos necesitamos hablar de esto. La historización resignificará lo traumático en estos tres tiempos, dándole nuevos sentidos. Es una nueva puesta en juego mediante el proceso asociativo grupal de significados. La historización implica la posibilidad de metabolizar o metabolización del trauma desde lo simbólico, transformar el presente congelado en un recuerdo doloroso colocado en el pasado. Como decía María, la omisión del recuerdo, la desinformación, el olvido, son enemigos de la salud mental del individuo. Lo olvidado se hace presente en forma de repetición, tanto en la historia individual de un sujeto como en la historia colectiva social. El trauma, sin la capacidad de historizarse y narrarse, no se representa, solo se presenta, se impone. Aquella frase de Videla, los desaparecidos no están ni no están.
como aquello enloquecedor y terrorífico. Para no poder hacer duelo, para no poder hacer trabajo psíquico, que esto, como plantea María, tiene que ver con el conocimiento de lo social, un trabajo con colectivos. Sobre el trabajo de historizar, el sujeto es considerado un sistema abierto, salvo cuando está condenado a la repetición traumática o es abordado desde una teoría práctica cerrada. Las subjetividades están inmersas en lo sociohistórico, es decir, entramados de prácticas, discursos, sexualidades, ideales, mandatos, deseos, ideología y prohibiciones, que de alguna manera enlazan recuerdos y permiten resignificar los traumas e integrarlos al sujeto de tal manera que puedan ser procesados, elaborados, significados. Es así que la verdad del trauma adquiere una estructura de ficción. Cuando digo ficción, estoy diciendo que la verdad está contenida en un relato, es la verdad para el sujeto. Está escenificada, rellenada con detalles de cosas vistas y oídas, en cuya trama está atrapado el deseo del paciente. Es como el chiste que no es tan chiste, que cuando uno trabaja en alguna vincular, aparecen dos hermanos, uno convoca a dos hermanos, se miran y se parece que estuvimos en familias distintas. Y sí, la verdad es que vivimos en familias distintas. Como vemos, esta verdad es enteramente original del psicoanálisis. No es una verdad a la manera de la correspondencia entre proposición y cosa. Es singular y es válida solo para ese sujeto en base a su historia contingente en aquellos tramos en que quedó fijada la búsqueda. Es una verdad secreta, pero es un secreto no sabido por el sujeto, que solo analista y paciente, el colectivo social, en cierta transferencia, puede desentrañar. También es una verdad encubridora, que no puede dejar de esconder, aunque sin intención de parte del sujeto. Más allá de la dimensión del sujeto, de su verdad, su secreto y su mentira, está el discurso social. Aquí, más que verdad, hay voluntad de verdad. ¿Sí? Existe la relación entre verdad, saber y poder en relación al trauma que actúa como motivación inconsciente. Existe la relación entre lo que digo, verdad, saber y poder, y la voluntad de verdad implica el tercer tiempo del que hablaba María Casariego. Conocemos el colectivo Memoria, Verdad y Justicia, abuelas, madres, hijos, historias desobedientes, conduciendo a conciencia, y por ciento tantos más que nos dan una nueva significación de la otredad y enriquecen la grupalidad y la otredad. Es decir, cómo el discurso social incluye al trauma para envolverlo en un discurso que haga sentir al sujeto que puede integrarse a él y sostenerlo. También el análisis implica un encuentro entre dos historiadores y dos versiones que dan lugar a una tercera versión de la historia, construida por paciente y analista. El descubrimiento del inconsciente perdería sentido si no lo pensamos en su irreductible singularidad, sometido a la forma de actualización que concierne a su objeto, es decir, la experiencia de un análisis. Voy a tomar a Janine Bouchet, porque María tomó a Janine Bouchet. Janine, y hace tiempo, ¿no?, quería tomar la vigencia del trauma en Freud, la vigencia de los post-freudianos, la vigencia del pensamiento de Janine y tantos otros. Janine dice que cuando el terrorismo económico, algo de lo que hablamos anoche, crea a diarias víctimas inocentes, estas corresponden a estrategias de la vida diaria. Las víctimas en la mayoría de los casos no son ostensiblemente visibles, a menos que se organicen en grupos de protesta. Algunas víctimas son las personas que bruscamente o lentamente se van quedando sin trabajo, y los he llamado desexistentes. 2001, de Bouchet. En la medida en que dejan de existir para la red laboral, creé este neologismo, desexistente. Se los ve caminar por la calle sin ser reconocidos, salvo cuando se transforman en alguna clase de indigentes. Por eso recordaba el congreso que organizaste sobre trauma, donde, bueno, ya teníamos de esto algo, ahora tenemos mucho.
En nuestros consultorios nos enfrentamos muchas veces con las consecuencias en las familias y parejas de la presencia de un desexistente. ¿Qué sucede en una familia cuando uno de sus miembros queda bruscamente desocupado? Voy a traer algo que me gustó, me conmocionó, gracias a Inés y Ramiro por la jornada de alumnos. Voy a traer el trabajo de Luciana Rey, porque bueno, tanto citamos maestros y un logro, no sé las demás instituciones, pero de esta institución es la transmisión. Luciana Rey presentó un trabajo final donde dice algo que podría continuarla a Janine en el 2001, lo presentó hace 30 días. ¿Sí? Dice así: existe una escena actual muy propia de las grandes urbes, como por ejemplo Buenos Aires, en donde caminamos por las calles y podemos observar cada vez más a personas viviendo en las calles. Una noticia en particular me dejó pensando fuertemente. Hace unos meses salió en los medios que una persona en situación de calle, en comillas, como suelen denominarlo, había sido prendida a fuego mientras dormía y por ese motivo había fallecido. Creo que conocen la situación. No es la primera vez que se escuchan y observan actos de crueldad y de violencia hacia los más despojados. Esto es lamentablemente parte del panorama de la realidad en la que vivimos, de esos cuerpos que no importan, parafraseando a Butler, que no aparecen como importantes a nadie y que quedan reducidos, en el mejor de los casos, a cuerpos o a nada. Dice Luciana Rey: me pregunto cómo podemos pensar nosotros desde el psicoanálisis esto. ¿Podemos pensar desde el psicoanálisis algo? ¿Nos alcanza? Quizás no, pero me propongo entonces, dice nuestra alumna, colega, me gusta decir colega, reflexionar un poco acerca de esto que me interpela de ratos y que tiene que ver con el sufrimiento humano. Digo yo, Freud se pregunta por qué la guerra. Acá podríamos decir que esta pregunta parece ser intrínseca al ser humano. ¿Piensa que será Eros quien pueda poner un freno a esto? Es decir, ligazones de sentimientos entre los hombres. Siglo XXI, ¿no? Y sigue insistiendo. El futuro es entonces traumático, ya que, como dice Derrida en el 2003, 20 años, un trauma siempre tiene una inscripción en el futuro que actúa como amenaza, que es lo que traía María sobre las pacientes. Es útil discriminar cuando los conflictos bien analizados, referidos a su futuro laboral, son activados por dicha marca inconsciente. En ese caso, es notoria la experiencia de inermidad, que es la futilidad de la palabra María Casarín. Cuando se sufre de lo que llamó un exceso de imposición de lo que nos es ajeno, puede suceder que ello dé origen a un nuevo trabajo psíquico creativo o, por el contrario, a un estado de aniquilamiento. El analista habrá de cuidarse en reconocer la diferencia entre una realidad que se impone por efectos de presentarse en la mente y no ser reducible a una identificación o a un objeto de la fantasía. Esto lleva a diferenciar los conflictos y sufrimientos que provienen de la pertenencia al contexto social en la que se mezcla inseguridad, seducciones varias, terror, sumisión, intento de salvarse a cualquier precio, sea ideológicamente, laboralmente, familiarmente. ¿No? Un poco esto que hablábamos la otra vez también, vos traes la impresión que las personas tienen derecho a todo, ¿no? Porque no gano más, porque no consumo más, porque no. Pregunta que el análisis desarma, puede desarmar en caso que se pueda sostener la transferencia. Aunque sabemos que tras la pérdida el agudo estado de duelo disminuirá, también sabemos que continuaremos inconsolables y nunca encontraremos sustitutos. No importa el modo en que trataremos de llenar el hueco, porque como consigamos llenarlo, siempre será otra cosa. Y de hecho, es así como debe ser. La repetición no es nunca igual a sí misma. Víctor Ullmann es un músico, me lo acercó Natán, pues después con María vamos a comentar que compartimos el sábado una charla, un testimonio de Smata Levy, psicoanalista en Israel, que la trajo Safta, creo que trajo Safta, y Natán era el interlocutor, contó cómo están trabajando con los padres de los niños secuestrados y
y habla de esto, ¿no? De los tiempos del trauma, de los tiempos del duelo, pero lo dejamos para la segunda vuelta. Pero como también justo María trabajaba sobre la relación entre AMIA y la Shoah, y Gampel habló también bastante sobre esto, Ullmann, que es un músico que fue recluido en el gueto en uno de los campos de concentración durante el régimen nazi, que asoló a toda Europa y murió en Auschwitz, señalaba que la capacidad de crear es paralela a la capacidad de sobrevivir. Y dice, en su dimensión social, el arte, unido a su componente de comunicación, permite exteriorizar y compartir el dolor. Abrir ventanas, enseñar y mostrar las heridas, las obras, lo que se puede realizar tanto de forma individual como participativa especialmente, donde las personas han mostrado imágenes, rostros, frases, nombres, fechas, sonidos de la pérdida y la destrucción, ayudan a un modo de ritual comunitario a darle forma y a reconocer. Casi todos nos estamos enviando videos de distintas formas en el mundo de representar artísticamente, creativamente, esta situación de secuestros y de dolor infinito. Dice Yolanda, que habló una semana antes del 7. Yolanda Gampel, el reconocimiento social de la agresión a través de la obra colectiva, la condena social, se erige como un elemento profundamente reparador y necesario de la víctima, donde el ser puede vincularse de nuevo con la comunidad. Yolanda Gampel todas las semanas se escribe con María Casariego y a veces con algunos de nosotros. Y está bien, si se puede decir bien. El arte ha sido siempre un altavoz de las heridas, allá donde el Estado se ha negado a reconocerlas y ha ayudado a visualizar lo que la sociedad trataba de ocultar. Las mujeres violadas, asesinadas, los seres desaparecidos, torturados, han sido el contenido de gran parte del arte que se ha mostrado al público, abriendo las entrañas y las heridas de una conciencia, a veces, que está podrida. Para terminar, quiero decir que todos saben que tomo el arte seguramente porque María Casariego es artista plástica, nos suele agasajar con sus obras. Y digo entonces, el arte, entre otras, es una herramienta que integra lo que María muestra como el tercer tiempo del trauma. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar a dialogar, si les parece. Si hay intervenciones. Damos bienvenida también a los colegas de YouTube, a la pregunta también. Y toda la gente que se acercó les queremos agradecer, la verdad que... Bueno, empiezo con la pregunta que está en YouTube de Fabián Actis, Caporale. La pregunta está dirigida a vos, María. ¿Cuál es la razón por la que le otorgás una importancia tan fundamental a lo social transsubjetivo en la elaboración de lo traumático? ¿Hay alguna otra intervención por ahora? Bueno, creo que todos tenemos que salir del estado de shock que implica hablar de estos temas. Insistí esto de que el tema se me ocurrió en marzo y que hoy es como que todos estamos por uno u otro tema en carne viva, ¿no? Antes de responder a Fabián, que le agradezco su pregunta, quería pensar en esto de la historización, la repetición, lo que no se inscribe, lo que no se habla, lo transgeneracional. Creo que hay una pregunta que muchos nos hacemos, es por qué hoy estamos discutiendo en la Argentina algunos temas que parecen absurdos. Si son 30.000, si no son 30.000, ¿no? La guerra de las Malvinas. O sea, cosas que uno dice, no puede ser que hoy estemos discutiendo esto. Ali habla de la frase de Videla, pero hace una semana la postulante a vicepresidenta dijo son 7.858, no 30.000, sino que me digan dónde están. Yo también le pido la misma respuesta, que me digan dónde están. Digamos, como que es muy loco pensar que a 40 años de democracia sigamos preguntándonos estas cosas y algo existe, algo se repite, el discurso es el mismo. ¿Qué pasa con la historia? ¿Qué pasó con la capacidad de narración de nuestra historia? Y creo que un fenómeno que hay que trabajar mucho, y ese es nuestro lugar, que es que en lo transgeneracional, cuando hay episodios
tan dramáticos, sobre todo en lo social, pero también en lo individual, digamos, situaciones muy dramáticas familiares, el poner la puesta en palabra de esto es muy doloroso. Entonces, entre comillas, mal negocio psíquico, de esto mejor no hablemos. De esto, ¿para qué se lo vamos a contar a la otra generación? Callémonos. Y este callar hace que indefectiblemente se repita. Lo que escuchábamos el otro día con Ali en este relato y este testimonio profundamente doloroso y in situ, ¿no? O sea, la colega que nos estaba hablando estaba en un hotel porque su casa había desaparecido bajo efectos de las bombas y tenía familiares complicados en toda esta situación, tanto heridos, muertos, desaparecidos, el horror de lo que está viviendo en este momento toda esta situación en Israel y en la Franja de Gaza. Pero, digo, lo tremendo de esto es que si se silencia, ¿sí? Porque es un horror, no hablamos de ese horror se sigue repitiendo como se repitió 50 años después. Digamos, de este horror hay que hablar, hay que encontrar soluciones, hay que poder ponerlo en palabras, si no todos son actos de repetición y de retaliativos, ¿no? O sea, de alguna manera el discurso en la Argentina no es muy distinto, en donde, bueno, ahora si acceden al poder, Tigre Acosta en la cárcel dijo, bueno, ahora vamos a estar de nuevo Tigre Acosta, torturador, ¿no? Represor comprobado por la justicia argentina, dice, bueno, ahora que estamos presos, vamos a salir adelante si sube determinado gobierno, ¿no? Con lo cual uno dice, hay algo de lo no elaborado, de lo que no se puede terminar de contar, y creo que por lo siniestro. Hay poca gente en nuestro propio país, para no irnos tan lejos, que pueda relatar la historia. Los colectivos sociales han podido relatar la historia, y en esos colectivos sociales son lugares de contención emocional muy importantes, porque justamente permite estar con otros que pueden compartir el dolor y aparte dar fe de que ese dolor es verdad, porque hay un otro mucho más grande que de pronto plantea, bueno, esto no fue tan así, no son tanto 30.000, o en Israel, bueno, mirá, es el tema de Gaza, bueno, cosas que desmienten el horror. Entonces creo que esto sí es muy importante, y es muy importante transgeneracionalmente. Ustedes saben que en las teorías del trauma se habla de las 3 generaciones, ¿no? O sea, una generación lo padece, la otra lo silencia justamente por haber vivido el relato de ese horror y no poder soportarlo, y la tercera generación lo actúa o lo transforma en arte. O sea, estas son las posibilidades, con lo cual podría haber otras posibilidades y este relato se puede historizar en una posibilidad de recuerdo traumático. Yo creo que el efecto del trauma es que no tiene inscripción, no es recuerdo, es un flash, es algo que está todo el tiempo ahí, es presente todo el tiempo, no pasó hace un tiempo, está pasando todo el tiempo, y esto tiene un gasto psíquico enorme para los individuos y para las sociedades también, para la cultura también. Sí. Elegí el trabajo de una alumna por el efecto justamente de la transmisión. Mi escuela cumple 60 años, yo cumplo 40 años en la escuela. Y siempre agradezco, ¿no? a los que me enseñaron, a los que me transmitieron. Y como decía María, me pareció interesante la observación de ella y el análisis como colega, como alumna de formación, de lo que ella veía de lo que ella veía en la calle. Sí, yo coincido, ¿no? Totalmente con esto de la responsabilidad de los psicoanalistas, de las instituciones, de escuchar, ¿no? En este testimonio del sábado, esta licenciada Levi, griega, ella decía que pensando lo que decía María, la pregunta de Fabián, ¿no? Ella lo que decía era que los pacientes que había tenido en la época de la guerra, digo por lo que contaba el Tigre Acosta, María, los pacientes que había tenido en la guerra de Yom Kippur no querían, ella los llamó y no querían volver al análisis, no querían hablar. Y que muchos que estaban en análisis tampoco querían que habían vuelto. Y un montón de gente, como nos pasó en la pandemia, que nunca había trabajado en procesos
psicoanalítico le pedían hablar. Ella tiene pacientes secuestrados y pacientes fallecidos. Y hizo una apuesta fuerte, ¿no? Sobre que era momento de ocuparse de hacer y no del ser, ¿no? Que había una propuesta de cómo la gente podía necesitar hablar, cómo salió de su casa, cómo estaba en ese hotel y demás cosas, y otras personas que pedían, decime cómo le digo a mi hijo que el hermanito lo mataron. O sea, no, decime cómo le digo, ¿no? Entonces, cómo poder hacer. Y en este sentido, me parece que nos vamos ayudando entre todos a poder, y creo que aprendimos, ¿no? A pesar de estas fallas del negacionismo y del mundo, ¿no? No estamos fuera del mundo. Ucrania, Rusia parece un absurdo, y sin embargo aparece información. Digo, esto que Freud nos dejó como legado, ¿no? ¿Por qué la guerra y la pulsión de muerte? El psicoanálisis siempre tiene la posibilidad, como hoy, como tantas veces, la escuela es un ejemplo de eso, de poder pensar algo nuevo. Quizás esta invitación a nuevas metapsicologías, a nuevas teorías, algo de esto que me invitó María me hizo pensar cuando Winnicott se para en la asociación psicoanalítica y dice, afuera están cayendo bombas, me siento igual que los niños que trabajo que tienen psicosis, o sea, a nivel de disociación. Y bueno, cómo poder ir con H aprendiendo y tratando justamente de transmitir algo nuevo, ¿no? Me invito todo el tiempo, me invita María, nos invitamos acá en el Centro Científico en tantos lugares, a ver si podemos pensar algo nuevo, pero siempre teniendo memoria, ¿no? Si hay gente que... Sí. Yo quería agregar un par de cosas más en relación a todo este tema, es lo que no ocurre cuando no se resuelve en lo colectivo, es lo que está pasando de alguna manera en nuestra cultura actual, que es el vacío representacional, nada, no me pasa nada, ¿no? Pero hay un monto de angustia enorme. Los pacientes llegan a consulta, siguen la consulta, siguen asistiendo y la respuesta es no, nada, aburrida, cansado, o sea, frases que por todo el tiempo nos resuenan, de algo que no se inscribe de un cierto microtrauma todo el tiempo. Por eso digo, no hace falta estar en la franja de Gaza para estar en el espanto del horror. Hay microespantos de horrores que todo el tiempo estamos viviendo y como desmintiendo, ¿no? O sea, para poder vivir justamente, pero que eso va generando un monto de angustia, que el espacio para poder desplegarlo es en el espacio analítico, donde no podemos ser neutrales ante esto y tenemos que poder poner en palabras. Este relato de la alumna que trajo Ali, bueno, hay una persona en la calle, hay una persona que alguien la quema, ¿no? O sea, esto es infrahumano y nos coloca a nosotros en un lugar de estar en esta cultura. Y hay cosas que hay que hacer con esto, porque algo que, bueno, hoy leía en un posteo muy interesante de la escuela de Graciela Kramer en relación a qué podemos hacer con nuestros niños hoy, ¿no? O sea, los niños hoy están viendo y naturalizando un montón de situaciones que no son gratis, o sea, son traumas todo el tiempo, microtraumas, la catastrofía que traía Alfredo Grande, situaciones de catástrofe cotidiana. Ese trabajo lo escribimos cuando fue la guerra con Irak. Que uno decía, estoy haciendo milanesas y está explotando, y uno dice, parecen fuegos artificiales, pero no son fuegos artificiales, está muriendo gente, ¿no? Y uno a la vez está tratando de sobrevivir en la vida cotidiana. Yolanda Gampel habla de justamente el efecto de la identificación radiactiva, ¿no? Que uno está muy lejos, pero no está tan lejos, y hay seres humanos que les está pasando eso, y en nuestro propio contexto están pasando estas cosas, y seguimos adelante como si no pasaran. Esto no es gratis como sociedad, y no es gratis como individuo, no es gratis en el nivel de ansiedad y de angustia que uno percibe constantemente en todos. Estamos todos cansados, agotados, no doy más, que termine el año, este año para que empiece el que viene y sea más o menos igual. Digo, puede ser peor, ¿no? Pero bueno. Digo, como estas cuestiones que me parece que es importante concientizar y decir, bueno, ¿qué hago yo con esto? Yo con esto, yo sola, no puedo hacer nada. Lo puedo hacer con otros, es la única manera de hacerlo. Con otros que se junten, que piensen, que acompañen. Un poco a este punto es lo que me parece tan importante, y que si no hay un otro que me resignifique en el dolor, queda en esta cosa que contaba Alicia, que es
Acá en Amia pasó lo mismo. Se ofrecía tratamiento a la gente gratuito y accedió mucha gente. Muchos otros no quisieron hablar y no había manera de acceder a esos potenciales pacientes, porque no eran pacientes, pero eran personas que habían trabajado en AMIA o que habían trabajado como bomberos, o sea, y que vivieron situaciones muy tremendas. Y a mí en lo personal me pasó que muchos me llamaron con las Torres Gemelas. Se desbordaron cuando veían las imágenes de las Torres Gemelas. Miren cuántos años después. Bueno, hay algunas manos levantadas y hay también una pregunta del chat y una pregunta también que hacer. Sandra, Pablo, Lili, bueno, Mauro, Juli. Vamos a ver cómo podemos seguir haciendo. Bueno, está Elena Mancini en el chat también. Acá, David. Sandra. La misma intervención. Sandra. Buenos días. Pensaba que vos decías ahí lo vigente de los conceptos y esta mesa que fue pensada en marzo, como continuamente tenemos a los conceptos vigentes. Ustedes me fueron respondiendo en estas últimas dos intervenciones algo de lo que se me cruzaba preguntar, que era respecto a cómo se usa el tiempo en esto, ¿no? Y creo que mi pregunta la acaban de contestar, solo lo voy a hilar con lo que yo pensaba, que frente al impacto y al exceso y al... no se puede poner palabra tan rápido, ¿no? Mi pregunta era esa. Claro. Y ustedes fueron contestando, como que es entendible que al principio no quieran tener un espacio en el cual... Entonces, me parece que es algo que nosotros como psicoanalistas tenemos que saber, que hay que cruzar esto con un tiempo de depuración, de poder hacer... pensar algo, primero es el hacer, tal cual, yo recuerdo mucho lo de Amia, primero se puede hacer, y obviamente cuando algo lidia con esta situación, con las Torres Gemelas, o sea, con otros recursos, en otro momento, hay posibilidad de pensar. Pero yo me quedo con esta cuestión de, frente a lo inminente, ¿qué hacemos los analistas? ¿Podemos acompañar, dando tiempo a que un relato aparezca? No sé, esta era un poco mi pregunta. Yo quería, sí, un poco en línea con lo que estaba planteando Sandra, de qué es lo que hacemos y por qué sigue como hecho traumático algo que sigue insistiendo y sigue repitiéndose. Y me preguntaba si esto no se debía a que los relatos que conseguimos construir, en realidad faltan enormes pedazos. O sea, hay una cantidad de cosas que no se plantean, ¿sí? O sea, hoy en día tenemos a la familia de leyendo todavía la producción del papel y del azúcar en el norte con todo el poder, y son profundamente responsables de masacres, y la costa puede decir lo que puede decir, porque hay quien lo respalda, hay quien lo sostiene, hay quien lo apoya económicamente. Nosotros conseguimos un pedacito nomás, que fue los juicios de la Junta, que no es poco, pero tampoco es mucho, ¿sí? Sabemos que estos juicios se logran a veces con los ejércitos derrotados, como se logró en Alemania, pero no con los ejércitos triunfantes. Por suerte, nosotros pudimos hacer algo porque a nuestro ejército lo derrotaron en Malvinas. Y si no, no hubieran sabido los juicios de la Junta, porque el día anterior a que se invadía Malvinas, había habido una plaza espantosa, terrible, en Plaza de Mayo, reclamando por el gobierno que teníamos militar, ¿sí? Entonces, lo que digo es que el problema es que los relatos que conseguimos construir no cierran. No cierran porque faltan piezas. Y eso, cuando se consigue poner todas las piezas, se termina cerrando y se puede seguir viviendo. Pero mientras tanto hay
especie de impulso. Nada más. Gracias, Lili. El 8 de octubre, en el Congreso de Chile, hablaba Franco Velarde. Sí, fijo, Franco. Tuvimos la oportunidad de hablar un segundito con él antes. Le preguntamos sobre cómo estaba. Y la respuesta de él fue algo así como: estamos en un cono de sombras. Hay que pensar la ética del psicoanálisis. Yo me quedé pensando en qué quería decir él que nosotros pensáramos de alguna manera, a lo mejor, la ética del psicoanálisis, y la pregunta fue: ¿no será que la ética en general está como suspendida? Porque frente a esta barbarie, no sé si es la ética del psicoanálisis o tenemos que empezar de vuelta casi con todo en relación a esto. No sé qué piensan ustedes. Me impactó pensar en la palabra barbarie, a mí misma, ¿no? Gracias, Mauro. Vamos. Bueno, gracias, María, por tu trabajo. A mí me hicieron un montón de preguntas. Una era si en algún punto remite tu propuesta, digamos, por pensar la circularidad de recordar, repetir y reelaborar. Vos hablas de metabolizar, si podemos pensar el tercer tiempo del lado de la población. Si es un tercer tiempo, o si lo podemos pensar también, se me ocurría como un primer tiempo, pues empezamos del lado del lenguaje, ¿no? Hay lo social. Si lo podemos pensar como algo que antecede también, o si necesariamente tiene que ser en ese ordenamiento. Y también, bueno, un poco ya te está respondiendo y trayendo respecto del espacio del dispositivo analítico, pero en todo caso, si lo podemos pensar también como necesariamente presente ahí, o si en algún punto es contingente. ¿Cómo pensar ahí para ubicar la posición del analista? Si les parece, seguimos escuchando porque evidentemente esta participación tan fluida y rica da cuenta de la importancia de poder pensar entre todos tantas cosas románticas. Entonces, si María y Ali están de acuerdo, seguimos escuchando algunas observaciones, comentarios ahí en el chat también, y luego volvemos a la mesa. ¿Sí? Sí, espera que hay un Juli. Dos preguntas que se me ocurrieron. Una que no puedo evitar es qué piensan, cómo piensan las redes en función de todo esto, porque creo que nunca asistimos a unas imágenes y tan horrorosas en tiempo real, la posibilidad de ver lo inimaginable, de que lo vean los chicos, de que lo veamos nosotros, de poder ver, incluso imagino a las personas que conocen a aquellos que vieron en los videos que se hicieron virales, ¿no? Es algo tremendo. Un poco también como analista y como artista te lo pregunto, porque esta cuestión de la imagen y de la elaboración y de cómo entender esto, ¿no? No solo viendo, no digo una crítica solamente, ¿no? Sino que es el mundo que nos toca vivir y en función de eso cómo lo pensamos, cómo lo articulamos como psicoanalistas. El posteo que vos trajiste, bueno, fue lo que se nos ocurrió en la institución como algo, una idea de poder elaborar, de acercar algo, una herramienta, pero la verdad es que parece que todo es poco, ¿no? En esto. Bueno, ¿cómo piensan en ese sentido? De positivos para estar en ese momento del hacer, pero como psicoanalistas, ¿no? Hasta que sea el momento de elaborar en ese periodo, no estamos de cualquier manera, estamos como psicoanalistas. ¿Qué cosas se les ocurren? ¿Qué cosas podríamos pensar entre todos como para realmente poder ser, creo yo, volver a ser los psicoanalistas un recurso, por así decirlo, válido para estos momentos? Bueno, tomo un par de comentarios del chat. Volvemos a la mesa y después hay intervenciones también de Norberto, de Aníbal y José.
Quiero hacer participar a la gente que nos acompaña en el chat. Hay muchos saludos, felicitaciones, agradecimientos. Elena plantea lo siguiente, aparte de felicitar y darse a la mesa. ¿Podrán retomar, dice Elena, la idea de voluntad, saber y poder en relación al trauma? Luciana Re te agradece, Ale, especialmente por el reconocimiento. Bueno. Y dice, más que nunca, continúa Luciana, en este momento necesitamos seguir pensando. Graciela Cua añade, la tragedia de Cromañón también provocó ese efecto de silencio entre sus sobrevivientes. Y el centro, el Centro Mascorki, ofreció ayuda terapéutica en ese momento a los sobrevivientes y familiares de víctimas. Beatriz Rodríguez comenta, el silencio también opera a partir de la culpa del sobreviviente. ¿Podrán ampliar? Nora Rabinovich quisiera subrayar, comenta, la importancia de compartir grupalmente lo traumático, incluso a través de los chats en WhatsApp, cuestión que se da de manera espontánea. Quería comentar algo en relación asocié a Víctor Frankl, que habla del hombre en busca de sentido. Afuera no escucho nada. Yo no. Recordaba a Víctor Frankl en el libro El hombre en busca del sentido, que habla acerca de una de las maneras que él tuvo de poder sobrellevar, es darle un sentido, intentar dar un sentido al sufrimiento inenarrable, irrepresentable de aquello que notaba en los campos, ¿no? Y me acordaba que, seguramente habrán escuchado, que ayer fue rescatada una jovencita de 20 años, Meguidish, su apellido, Soldado, y esta jovencita no habla. Está con la familia, está ahora con su gente, y hace un día que sencillamente no habla. Entonces pensaba para cómo hacer, cómo tramitar cuando hay algo del orden de lo irrepresentable, lo inenarrable. Y en lugar nuestro, desde luego, como analistas en este sentido, pensando y recordando Castoriadis cuando habla de que uno de los fines del análisis es la posibilidad de acceder a un yo reflexivo, medio negativo, gracias también a la imaginación radical en su potencia instituyente, conectado con el imaginario social y toda la red social que asimismo puede sostener. Pero ¿qué hacer cuando no hay representación? Cuando no hay representación. Bueno, primero gracias por todos los aportes, porque son un montón que me hacen pensar y aparte están muy enlazados. Tomaba lo que planteó Sandra del tiempo, el primer tiempo del trauma, por eso dije, es el acontecimiento disruptivo, es un momento de shock total, que sujeto casi o mudo o en estado de sensaciones, como yo conté el relato de la paciente de Anya, donde solamente me podía hablar del olor, hablaba del olor todo el tiempo, ¿no? O sea, luego pudo pasar a los ruidos, pero y era escucharla eso y acompañarla en eso, no había muchas más palabras, en momentos era un hilito de voz que no se le escuchaba, era acompañarla, inclusive acompañarla en algunos momentos dándole la mano, acercándole un vaso de agua, estar ahí. Por eso sí pienso el tercer tiempo del trauma como un proceso de metabolización que es más que elaboración, porque es un proceso en donde por eso tomaba Peter Ford ahí, es un proceso donde no solamente elaborás qué lugar ocupaste vos, sino qué lugar tenés en la red social en donde estás. Esta chiquita pudo entender, porque no entendía, porque ella no trabajaba en nada en relación a Anya ni nada, porque había salido corriendo a estar ahí. Y no lo entendía, y estuve un año en donde me transmitía escenas espantosas, sin entender nada, y como muy enojada por haber estado. Y yo le propuse que fuera el acto de Anya, que creía que le iba a hacer bien. Y luego del acto de Anya, pudo traer que era nieta de una sobreviviente del Holocausto que ya había fallecido aparte, ¿no? O sea que era un relato familiar.
y que a partir de ahí ella pudo resignificar el estar ahí, que no quita nada de lo siniestro que vivió, pero pasó a tener un sentido para ella. Yo ahora entendí, fue un entendí de, bueno, estuve por mi abuela, y eso ya tiene un sentido, ¿no? Pensaba en lo de Víctor Frank, que habla Silvi de bueno, algún sentido le faltó a Víctor Frank porque se suicidó, digamos, o sea, entender que el sentido solo elaborativo no basta, no es suficiente, tiene que haber otro que te diga, sí, es verdad, lo que te pasó ocurrió. En la Argentina, para los sobrevivientes de Malvinas, fue tremendo volver a Capital y ver que acá no pasaba nada y que parecía que no hubiera habido una guerra. Fue algo muy enloquecedor, yo atendí varias personas y era una sensación de, yo estuve en el horror y acá estaban tomando un café en Palermo. Y para los sobrevivientes, sus familiares de desaparecidos también, porque es necesario que haya una justicia, es necesario que haya un imaginario social que diga, esto pasó de verdad, esto ocurrió, no fueron 5.000 o 7.000, fueron 30.000 y es simbólico, fueron muchos más, ¿no? Y afectados muchísimos más. Pensaba en lo que decían de las redes. Bueno, las redes evidentemente hoy son un arma para bien y para mal, ¿no? O sea, con lo cual nos permite estar contactados y comunicados y también nos permite, al modelo de lo que plantea Yolanda, de tener un efecto de casi estar ahí. O sea, uno ve escenas que son un horror. En esto que contaba Alicia, yo estoy hablando mucho con Yolanda, primero porque lo necesito yo, después porque ella me da el lugar. Y me contaba que habían hecho una filmación que era, y que también lo trajo Leo, que sobre todo lo que había pasado y en in situ, y que los terapeutas habían tratado de verla, no habían podido verla, del nivel de horror de lo que es, o sea, y Levi también traía el sábado algo que creo que nos pasa también acá, que es que nosotros trabajamos con pacientes que les pasa lo mismo que nos pasa. Estamos en la misma situación, nos pasa lo mismo. Y creo que en la ética del psicoanálisis, primero salir de la neutralidad, no somos neutrales, estamos en esta situación. Estamos con el otro y estamos de determinada manera. Para mí no es neutral, que no quiere decir no respetar la diferencia del paciente, no respetar determinadas situaciones y abstenerse en otras. Pero no neutral, uno no es neutral frente a estas cosas. Y creo que parte de la ética es salir de la tabla rasa del analista, que es sin memoria y sin deseo. Es con memoria y es con deseo. Después veremos si podemos con ese paciente o hay que derivarlo, pero no es sin memoria y sin deseo, al menos es lo que yo pienso. Bueno, gracias otra vez por el intercambio, porque la verdad que se armó un nosotros que supera lo imaginado, ¿no? Bueno, gracias Fabián, Elena y Luciana, que me agradece. Ahí un poco tomo lo de Juli, ¿no? Porque cuando el otro día Luciana, yo no, la verdad que estuve escuchándola, pero no fue alumna mía, y bueno, estuve en la jornada, y entonces dije, bueno, le pregunto a Gaby, le pregunto a Daniel, y la vi en el Facebook. Entonces le escribí y le dije, mira, el miércoles voy a nombrar tu trabajo, te aviso, te pido permiso. Bueno, gracias a ella que me autorizó. Entonces, junto a estas cosas, ¿no? Las redes para bien y para mal, la gente que está participando en las redes. Sí tengo una posición tomada sobre estos videos, que bueno, es mi posición, digamos, y que la persona que dio su testimonio el sábado coincidía en que le sugerían a los padres que no tengan el televisor con los niños 24/7 viendo las cunas ensangrentadas, ni nosotros lo podríamos tolerar viendo al posteo de Gabriela Kramer. Pues es imposible que un niño pueda procesar, ¿no?, esa cantidad cuando necesita jugar, ¿no? Entonces la invitación del analista era, bueno, ¿qué podemos dibujar? ¿Qué podemos hacer? Así que, bueno, es importante lo que a mí me parece que estamos ahí, como decía Yolanda, con el sustrato radioactivo, que es mudo, que no se ve, pero también este exceso de mirar y de imágenes no permite procesar ni habilitar la palabra. Ahí junto un poco lo de Sandra, ¿no?, que cómo hacemos nosotros. Yo pensaba, ahora cuando se fue Marta, ¿no?, pero muchos están acá, cuando fue el 2001, la escuela se organizó para ver si hacía
costados de los ferrocarriles huertas, para esto, para acá, para allá. Y un día, Marte, no me acuerdo quién más, levantó la mano y dijo, pero no es la primera vez que nos pasan desastres, y más o menos nos pudimos organizar, ¿no? Entonces a mí me parece que hay un tiempo que lo tiene que marcar el paciente, cuándo puede hablar, cuándo no puede hablar, cuándo por ahí contener. A ver, contener es, también como decía María, el que uno está ahí con una implicación, porque la pandemia no es igual que ahora, que cuando yo ahora tengo ascensor, vivía antes en una casa, entonces es la nueva experiencia, subir con el paciente, qué frío, qué calor o nada, pero la pandemia era como estás, o sea, estás vivo, a ver, no podemos hacernos los distraídos, te enfermas, la tos, pequeña tos del otro, mío, ¿no? Entonces, estas señales me parece que justamente las podemos tomar. A mí me parece que a la pregunta de Elena Mancini ayuda mucho la intervención de Pablo. No creo que haya transmisiones y relatos totales, pero sí tenemos que hacernos cargo de esos pedazos que faltan. Cuando Elena plantea cómo es esto del poder y la verdad, nosotros acá, particularmente en el grupo del malestar, que nos preguntamos qué pasó ayer y qué no hicimos, trabajamos ¿qué es lo que falló, falla o seguirá fallando en la transmisión? Y ahí engancho, porque a esto contesto a lo de Elena, creo que le contesta a Pablo, con esto del poder, la capacidad de elegir, conocer, la pulsión de saber, digamos, no de fiar, de saber. Y nosotros como analistas, para mí, igual que las instituciones, somos responsables de poder saber, o sea, no, como decía María cuando fue la guerra de las Malvinas, otro episodio, un paciente que entra, ayer, no sé, explotó no sé qué cosa, ¿no? Y empieza hablando de que fue a lavar el coche, o sea, perdón, ¿no? O sea, ¿qué está pasando en ese psiquismo? Nosotros no informamos, nosotros analizamos. Yo coincido con la persona que dio el testimonio el sábado, que el proceso de duelo no es ahí en el momento, cuando Silvia hablaba de la muchacha esta que se rescató ayer del ejército y está muda, sí también tengo una posición metapsicológica, clínica y personal, ¿no? A mí me parece que está callada por el terror de lo que va a suceder, ¿no? El peligro, ¿no? La angustia automática que genera esta situación terrorífica, me parece que paraliza temiendo el futuro. Entonces, cuando el analista le reconoce, sé que te pasó algo insoportable, pero lo estás tratando de ver cómo lo sobrevivís, no vivís, lo sobrevivís, le reconoce, igual que el colectivo social, esta situación. Por esto sobre el tiempo y la culpa. Yo que mi padre fue alguien que vino de Rusia muy chico, era un hombre que tenía mucho pudor de contar, o sea, desfiguraba, a ver, lo digo fácil, decía cómo con mis primos dormimos calentitos en Stalino, que era el pueblo de él, la época de Stalin, entonces nos juntamos todos a dormir y a comer porque nos queremos mucho. En realidad se cagaban de hambre y de frío. Pero él no tenía la capacidad de decirnos por pudor y por culpa por los que no habían podido sobrevivir aquello. Y fue por ahí, creo que más que mi hermano, yo más hija mía, las que empezaron a averiguar del pueblo y dónde estaba todo bombardeado, ¿no? Entonces, esto de la tercera generación, por ahí esos pedazos, Pablo, los va recuperando otra generación, deseamos eso. Y también las nuevas generaciones de analistas. Cuando tomo a Luciana Re, tomo que ahí hemos cumplido como docentes, transmisores, y ella puede escribir metapsicología y como hacía Freud, la realidad actual. Bueno, lo de las redes no sé qué claro, pero me parece que colaboran un montón, pero que la maneje el adulto, que puedan nosotros mismos como analistas, ¿no? Es decir, no es... Yo también tengo pacientes, incluso algunos que son ortodoxos, cuidados, que tienen esto como de, bueno, que mire todo, que sepa todo. Digo, por ahí no se trata de qué es todo, ¿no? Por ahí cuánto puede, cuánto le sirve, ¿no? Por ahí el adulto no puede sostener eso, entonces vamos por ahí. Bueno, yo quiero decir un par de cosas. Primero, que uno de los efectos que tiene el trauma
el acontecimiento que se vive traumático es que uno busca repetirlo todo el tiempo. No sé si se acuerdan, por ejemplo, las Torres Gemelas, uno decía, ¿cuántas 300.000 veces vimos cómo reventaban las torres? Y necesitabas volver a verlo y no lo podía meter en la cabeza como justamente heterogéneo. Y creo que justamente este efecto en los adultos hace que reiteren información porque no la pueden metabolizar sin tener en cuenta que a veces están los niños ahí viendo esa información, ¿no? Que esto es un factor importante de poder estar atentos a nuestra propia necesidad de poder metabolizar lo heterogéneo, lo siniestro y hacer este fenómeno. Y hay dos cosas que quería decir en relación a esto, que también nos contaba Levi el sábado, que no es momento de ser, sino de hacer. Ella decía, en este momento es como a los niños proponerles que dibujen, a las personas también, digamos, como que hagan, no que se pongan a pensar la situación vivida, porque es impensable en ese momento. Y con respecto a la culpa del sobreviviente, yo creo que es un mecanismo recontra perverso, porque de alguna manera el sobreviviente siente culpa, porque hay un imaginario social que le dice que por algo está vivo. O sea, o traicionó, o se escapó. Levi contaba, por ejemplo, la culpa de los que pudieron escaparse de los kibbutz y que decían, yo no ayudé. Y ella le decía, hiciste lo que tenías que hacer, salir corriendo, no era momento de ayudar. Pero hay como un imaginario social que si saliste vivo, bueno, habrá que ver, ¿no? O sea, en la guerra no interveniste en la guerra, en el proceso eras traidor, digamos. Bueno, esto de que es muy perverso el concepto porque es absolutamente sensible y ocurre, pero tiene que trabajarse justamente que el primer punto de un ser humano es sobrevivir. Después se podrá pensar en qué se hace con el otro, pero primero hay que poder sobrevivir para cuidar al otro. No, me había olvidado, eso se lo agradezco a Aníbal, respeto, cuando... Y gracias, Lili, en la PSI virtual que me dijiste, mirá que está vivo charlando, metete, porque yo estaba esperando para entrar. Y fue una charla informal, un rato, que creo que sí, que te preguntas sobre la ética, es sobre la ética cultural, no solo del psicoanálisis, me parece que el psicoanálisis se renueva todo el tiempo y eso nos enseñó Freud y lo bien que lo hacemos, digamos, como podemos. Pero... Yago Franco, que te pedía Aníbal si podía ayudar a buscarlo, tiene un libro, ¿no? Es un libro que es más allá del malestar de la cultura. Que el equipo del malestar de la cultura hace 1 año y medio que estamos pensando en si cambiamos el nombre, que empezó en el 2018, porque quizás es más allá y toma todo esto que decís, Lili, de la ética, trabaja civilización y barbarie freudianamente, pero lo actualiza todo el tiempo. Parece que nosotros también estamos revisando esto, como decía María, porque sobrevivir no es vivir. O sea, vos cuando vivís tenés un espacio de espontaneidad, que en el sobrevivir estás acorazado y es algo necesario para ese momento. O sea, así que bueno, agradezco esto de Yago, que lo llamó el malestar. Me parece que ahí estamos, ¿no? Más allá del malestar. Bueno, tenemos 4 intervenciones de espera, así que vamos a empezar. Norberto. Bueno, soy Norberto Lloves. La verdad que celebro que estemos debatiendo sobre todo esto. Simplemente quería hacer una expresión muy interesante en muchísimas cuestiones que se plantearon. Simplemente quería rescatar un punto que por lo menos a mí me hace bastante pregunta sobre qué es lo que retorna, ¿no? ¿Qué es lo que retorna con cada retorno, ¿no? Pensaba esto que si no son 30.000, son 7.000, ¿qué retorna ahí, no? Porque en un país, a diferencia de nuestros vecinos más, que también tuvieron el plan Cóndor, en un país donde ha habido, Tigre Costa habla de la cárcel, ¿no? Digo, no es menor este tema, ¿no? Entonces, por ahí me preguntaría si es como lo plantea Pablo, que es insuficiente, porque en realidad nunca alcanza, y que lo que necesitamos es un trabajo continuo. Porque pensaba también lo que está pasando con los armenios en Azerbaiyán, ¿no? Digo, pasaron sé cuántos años, un siglo, y se sigue expulsando a los armenios de algún lado, por ejemplo, ¿no?
bueno, todo Ucrania, todo Israel. Digo, y me parece que en ese sentido celebro esta reunión de hoy porque me parece que es parte del trabajo continuo, que no es, que es imposible, digamos, pero necesario, y que no es que es insuficiente, sino que nunca alcanza, porque hay algo que va a retornar, y va a retornar, y va a retornar bajo diferentes figuras, y que exige, ¿no?, que cada vez ese río que abre el surco, cada vez se necesita un poco de tierra que le gane tierra, ¿no? Ganar un poco de tierra al río en un trabajo continuo. Esto solamente como reflexión que quería plantear. Gracias. Aníbal. Aníbal, después José y Graciela. Muchas cosas para pensar y preguntas que iban surgiendo a medida que iban hablando, pero enlazando con lo que decía Roberto, ¿no? Y lo que decía Pablo, esto de la transmisión, y esto de las redes, ¿no? La saturación continua de información, cuánto colabora en la no transmisión, ¿no? Y me surgió la pregunta, en esto, ¿no? En el negacionismo, pensando en que muchos de los que apoyan esas ideas son chicos de 18 o 20 años, y pensaba si podemos usar la figura del negacionista en un chico que nació después del 2021, ¿no? Si no hay otra cosa ahí que tiene que ver con esto, con que hay un discurso que no los alcanzó todavía. Digo, pensando en el negacionista como una intencionalidad, ¿no? Si hay una cuestión que tiene que ver con el negacionismo o hay una cuestión que tiene que ver con la falta de un armado histórico de transmisión que todavía no se logró construir, y al ponerle una etiqueta, ¿no?, de negacionista estamos privándolos de acceder a un pedazo de la historia y del armado de la historia. Eso. Bueno, trataré de ser breve. José Hernández, por mi nombre. Agradecer profundamente este espacio. El trabajo de María me pareció exquisito para ponerse a estudiarlo, realmente muy claro. Tratando de ponerle palabras a una realidad que nos ha entrado por la ventana, que nos está también abrazando. Estamos en trauma diario, con noticias, con alianzas, con la destrucción y las explosiones de la motosierra ahí en la puerta. Creo que eso es bastante difícil de transitar. Genera muchísimas angustias. Si a esto, yo quería tomar un poco lo de los microtraumas que leías, María, cotidianos, que creo que justamente son esa gotita de agua que se nos agrega diariamente a un vaso que está prácticamente lleno. Desde todo bien, bien resulta un insulto en algún momento. Desde ese mandato a ser feliz, a esta salida maníaca que nos ofrece nuestra cultura en estos momentos, que nos señala constantemente el consumo, no solo como un tema narcisista, sino como un tema de salida de la angustia. Ellos nos proponen esa salida, consuman, agarren el carrito, vayan a sacar las cosas del supermercado, como si estuviera tan objetalizada esa felicidad. Solo se trata de vivir. Desde allí, desde todo bien, hasta los billetes con los animalitos, sacando los procesos. Bueno, el nunca más es un deseo, sin duda, contundente, real, pero al mismo tiempo no podemos ser ligeros y tomando lo que les traía también Norberto y Aníbal,
tenemos que estar allí pensando constantemente, pensando que es una forma de desexistentes, ¿no? De salir de la desexistencia, pensar, poder pensar juntos. Hoy es esto lo que estamos haciendo, me parece profundamente en este encuentro que puedo agradecer. Vamos a escuchar a Graciela y luego volvemos a la mesa para ir cerrando. Bueno, gracias, me sumo a todas las felicitaciones, el trabajo de María para estudiarlo, como dice José, y el comentario, trabajo de Alicia también. Estaba pensando esto, lo que recién decía José, esta exigencia de bienestar, ¿no? Exigencia del estar bien, exigencia del ser feliz, porque si no excluimos, también tiene que ver con cuestiones relacionadas, esto viene a cuenta de una de las clases que di ayer y de un tema pendiente, que es la exclusión del duelo, la exclusión de los rituales funerarios, que eso forma parte también de esta fragmentación en la que vivimos ya, y diría que casi desde hace décadas, ¿no? También recordaba que en el 2001, acá en la escuela, lo que se hicieron fueron grupos, hacíamos grupos de reflexión, y que estaban muy buenos. Yo recuerdo que una vez llegué a un grupo un poco más tarde, había ido a ver un paciente que estaba internado, y hablaban del temor a los piqueteros. Yo decía, pero a mí me da más miedo la policía que los piqueteros, ¿no? También lo que había dicho la terapeuta de Israel, creo que lo importante, me pareció muy operativa como ella iba planteando los temas, pero también el saber que hay un analista o que hay un otro, aunque la persona no hable, pero que hay un otro ser humano dispuesto a escuchar. Creo que este es uno de los puntos más importantes, ¿no? Recuerdo cuando estuve también trabajando con los afectados en el atentado a la AMIA, y un día tuve que ir a una casa, a un departamento donde había una señora muy viejita que no podía salir, estaba llorando porque el hijo de ella había fallecido, estaba el otro hijo de ella, el que había fallecido era el hijo preferido, digamos, la luz de sus ojos, y la señora era muy religiosa. Entonces me decía, ¿qué te puedo decir yo? ¿Qué le puedo decir? ¿Qué le puedo decir? Y entonces lo que optamos en ese momento en el equipo fue que en otro momento la fuera a ver un rabino. Y que tal vez ahí ella, con el rabino, pudiera hablar. Creo que acá las herramientas que podamos llegar a tener son infinitas, que van más allá del psicoanálisis y más allá de nosotros mismos. Ya termino. Se apagó la pantalla. Bueno. Una cosita más. Las abuelas de clase mayor. Pienso que son el modelo y la posibilidad de poder hacer esta transmisión transgeneracional a nivel social y a nivel cultural, y creo que son los anticuerpos que se generan para que la fragmentación no se siga dando, que podamos ir encontrando estos fragmentos y que estos jóvenes sigan construyendo y sigan historizando. Bueno, esto fuera lo que me acordé. Gracias. Propongo hacer un cambio en el orden. Estamos a minutitos de cerrar la mesa, próximo empezar Gladys. Así luego María contesta y cierra la mesa. Igual que la transmisión y la repetición, contestar no va a ser el todo. A mí esto que trajo Pablo me pareció importante de los pedazos. Yo le decía que planteo, ¿no? Y Aníbal no creo que... Primero que la repetición no es igual a una otra, pero además no es posible que ese todo, ¿no? Cuando preguntaba Julio por las redes, ¿no? Mirar todo así, ¿no? O sea, que esto es la transmisión. Y vos hablabas de la continuidad, y
hay un concepto que a mí me parece bastante interesante, que en realidad Milton lo toma de Heidegger, que es el de la interrupción de la continuidad existencial, ¿no? Tiene que ver con los microtraumas de los que hablaba María, y a mí me parece que nosotros tenemos que estar atentos a cuando hay interrupciones de esta continuidad existencial, porque ahí hay algo traumático y que por ahí no tiene palabras. Mata Levi, este testimonio, ella decía que ella pensaba que necesitaba ir creando con los grupos y con las personas que atendía un nuevo lenguaje, ¿no? Ahí voy con Aníbal y con Norberto. Igual, Aníbal, me hiciste pensar en esto de, bueno, acerca de la repetición coincide en el sentido, me parece que hay algo que va en continuo y que cuando no va en continuo es para pensar qué está pasando. Y que nunca es el todo. Y Aníbal, me hiciste pensar, bueno, por mi cuenta, la asociación, en el incremento de suicidios adolescentes. Si en este negacionismo y en estas desexistentes no había una pérdida, esto lo hablamos bastante en el grupo, ¿no? Como una pérdida de ideales, de esperanza, usuario o consumidor, donde el joven, la verdad que trabajo mucho esto en el consultorio, no quiere estudiar y quiere no sé qué, no sé cuál, ¿tiene alguna pasión? ¿Tiene algún, bueno, Inés sabe de esto, porque la he hecho porque le haga espacio a algunos jóvenes que les pido mucho, pero ¿tiene alguna pasión? Escuchar eso, no, porque ¿qué pasa ahora con un abogado colombiano? Entonces pensaba en esto, ¿no? Si el negacionismo, sí, también sabes lo que pienso, pero lo comparto con la gente que está online. Gracias Nora Rabinovich por esto de lo grupal. Sí pienso que hay una falla en la transmisión, pero que tiene que haber una falla en la transmisión. No es que mi papá no contaba por pudor, me parece que hay cosas que van en gerundio surgiendo. Pero me hiciste asociar, digo, y tantos jóvenes que todo bien, como dice José, o no pasa nada, ¿no? Bueno, creo que me quedo ahí porque quedan 5 minutos y merece la... 2 minutos quedan, así que voy a hablar muy rápido. No voy a contestar puntualmente lo que creo que varias cosas tienen mucho que ver. Creo que para que haya podido haber este despedazamiento o este trozado que dice Pablo, y que comparto con Norberto, que no creo que está referido sino disociado, que es distinto y que por eso hice esa diferencia. Y me parece que tuvo que haber desde el imaginario social también ciertas conductas implícitas desde lo que planteaba Elena Mancini, desde el poder, ¿no? Desde la voluntad y el poder. Primero hubo que transformar a los sujetos en sujetos individuales, aislados y solos. Y que en la teoría del apego está George, que planteó algo muy interesante, que es el cerebro social. Una persona aislada socialmente y con poco contacto con otros, tiene menos neuronas de espejo. Esto neurológicamente hablando. Hay toda una conducta que se viene llevando hace mucho tiempo de, bueno, me salvo yo solo, me voy al country, que los demás revienten. Esta conducta, me salvo y solo. Me salvo, pero quedo solo. Y esto tiene una consecuencia muy grande, que es que el semejante pierde su condición de semejante. Me parece que esto es parte de lo que empezó a pasar históricamente hace muchos años y que ya se constituyó en una conducta social en donde justamente el contacto con otros, el reunirse, el ponerse a hablar, pareciera que no tiene buena prensa. Yo recuerdo, y con esto quiero cerrar, cuando yo me presenté en AMIA como voluntaria para trabajar, una de las preguntas que me hicieron es, ¿pero por qué venís vos si no sos de la colectividad? Y dije, pues soy de la Argentina. Y esto está pasando en mi país. Entonces creo que esto es lo que tenemos que perder de vista. Esto no es el tema de los desaparecidos, de los soldados de Malvinas, de la colectividad judía, esto está pasando en nuestro país. Y desde el momento que empecemos a pensar que, qué sé yo, si perdemos la salud pública, a lo mejor todos tenemos obra social, los que están acá, no pasa nada. Sí, hay muchos argentinos que se caen del mar. Entonces hay cosas que tenemos que empezar a pensar que la Argentina, sin todos incluidos, no es la Argentina. Y el mundo entero, si no puede empezar a pensar en sus colectividades con inclusión, no pueden existir. La violencia va a priorizarse siempre. Quiero agradecer enormemente a
la intervención de Alicia, de Silvia, enormes amigas y muy afectivas, a todos los que estuvieron hoy acá, y a la escuela, que a mí me permite poder decir estas cosas que a veces en otros espacios no es tan fácil decir. Así que muchas gracias.